título del mensaje dijimos, ¿qué eres? ¿Qué eres tú? ¿Eres oyente del Evangelio? ¿Eres creyente en Cristo Jesús? ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Te has transformado en un siervo? ¿Has llegado a ser amigo? ¿Sí? Por eso el título es, ¿qué eres? ¿Oyente, creyente, discípulo, siervo o amigo de Jesús? Bien, ahí vamos. Antes de introducirnos en esto, quiero que pensemos un poquito, hagamos un poquito de historia, recordemos algunos hechos bíblicos escritos en Génesis capítulo 3, solo los vamos a recordar para no detenernos demasiado en esto. Génesis capítulo 3, ustedes recordarán que se trata y habla acerca de la caída del hombre en pecado. Cuando el hombre cae en pecado. Dios en el capítulo 1 lleva a cabo la creación del universo, en el capítulo 2 habla de la creación del hombre, en el capítulo 3 el hombre cae en pecado, ¿sí? Desobedeciendo por incitación de la serpiente, desobedeciendo el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor dijo que sucedería si ellos comían del fruto de este árbol? Pues el Señor dijo que ellos iban a morir, a perecer, morir, ¿sí? Cuando hablamos de esta palabra tan desagradable esta palabra, resulta que esta palabra la encontramos a lo largo de toda la Biblia, no solamente allí en Génesis, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos leer en Romanos 6:23 que la paga del pecado o el resultante del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, esta palabra desagradable, esta palabra que causa tanto dolor, esta palabra que para mucha gente significa desesperación, para nosotros los hijos de Dios, esta realidad en la que nosotros vivíamos antes sin Cristo, yendo a la primera y hasta la segunda muerte, ¿sí? Hay una primera muerte que es la física y una segunda muerte que es la condenación eterna. Cuando llegamos a Cristo, esa segunda muerte fue invalidada y fue vencida, ¿sí? Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Esa segunda muerte ya no tiene efecto sobre nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de muerte, la palabra muerte significa etimológicamente separación. Separación, ¿sí? De hecho, si vamos al diccionario español y buscan la palabra muerte, obviamente el diccionario en español no le va a dar un significado espiritual al concepto de muerte, sino simplemente se toma la idea de muerte como la muerte física. Ahora, lo llamativo es que aún en el diccionario en español dice que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. ¿Sí? Cuando el alma y el cuerpo se separan, se produce la muerte biológica u orgánica. Llamativamente, ¿no? Es decir, este concepto que la Biblia establece también como muerte, primera muerte, está claro allí también en el diccionario. La muerte es separación y la muerte es resultado del pecado del hombre. Ahora, esa segunda separación, como dijimos que es la peor de todas y es la más terrible de todas, es decir, la segunda separación viene a ser la condenación eterna del alma, esa es la que ha sido sorbida en victoria y realmente no tiene efecto sobre nuestras vidas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía Pablo, ¿y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque aquellos que hemos abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, así como morimos también en Cristo resucitaremos con Él para reinar para siempre. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso Jesús dijo, aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Porque nadie que haya creído en Él permanecerá muerto. Ahora, esto fue lo más doloroso que ocurrió luego de Dios crear a sus hermosas criaturas, a los seres humanos, después de haber hecho un universo maravilloso, glorioso,
tan vasto y extenso, tan precioso, después de crear la vegetación de este planeta, los animales de este planeta, la belleza y la diversidad maravillosa que hay en este planeta, después de toda esa maravilla, Dios decide criar y crear al hombre a su imagen y semejanza. Y establecer con el hombre una relación, esta es la palabra central del mensaje, una relación que Dios no tiene con los demás seres vivientes de este planeta, ni tiene tampoco con los seres no vivientes. O sea, Dios no se relaciona con una piedra ni se relaciona con los animales como se relaciona con nosotros. Con nosotros Dios se relacionó desde el principio haciéndonos a nosotros su familia, ¿sí? Su familia. Cuando leemos la genealogía de Jesús y vemos que Jesús nació de tal y este de este otro y este de este otro, ¿vieron las genealogías que se encuentran en Mateo y en Lucas? Bien, cuando llega Adán, dice, y Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Es decir, que Dios desde el principio intencionalmente crea al hombre para hacerlo su familia, sus hijos. Ahora los hijos le resultaron algo desobedientes y por causa de esa desobediencia, por haberle creído a la serpiente, por haber creído al diablo, a Satanás el diablo que aparece allí en escena, tentando a la mujer primero y luego el hombre involucrándose en este mismo pecado, desobedecen a Dios. Ahora, la desobediencia fue el resultado final de algo que empezó antes. Lo que empezó antes fue la duda. El primer pecado no fue comer el fruto prohibido. El primer pecado fue dudar de la palabra de Dios. Dudar de la palabra de Dios, porque cuando viene la serpiente y le dice a la mujer, ¿qué dijo Dios acerca de esto, de que si comen este fruto, ustedes van a morir? ¿Algo así dijo Dios? Sí, sí, dijo Eva, claro, por supuesto, esto es lo que Él nos dijo, que si nosotros comemos vamos a perecer y vamos a morir. Y la serpiente dijo, no, no es tan así. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes del fruto de este árbol vas a ser igual que Él. Te vas a transformar en una diosa. Imagínate, Eva, serás una diosa. Tremenda tentación, ¿no? Y así fue que Eva y Adán caen en este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué cae el hombre en pecado? Porque duda del diseño de Dios y duda de la palabra original de Dios. Dios dijo tal cosa y eso que Dios dijo nunca fallará. Si Dios dice que vas a morir si haces tal o cual cosa. No dudes de Dios, no creas que hay grises. En el Señor no hay grises. O eres frío o eres caliente. El gris, el tibio, es vomitado en todo caso. ¿Sí? En el Señor no hay grises, no debe haber tibios. Aquí se trata de que todos seamos fervientes creyentes del Señor sin dudar un segundo de lo que la palabra de Dios establece. Salió muy caro esto para toda la humanidad, porque el pecado entró a través de un hombre, ¿sí? Y ese pecado trajo consecuencias sobre toda su descendencia, porque por causa del pecado de Adán, la muerte entró a los hijos de Adán y Eva, es decir, a toda la humanidad. Ahora, este no es el fin, gracias a nuestro amado Dios, nuestro misericordioso Dios. Este no es el fin, no fue el fin, porque inmediatamente que el hombre cae en muerte porque cayó en separación por causa de la desobediencia, inmediatamente Dios promete allí en Génesis, en el mismo capítulo 3, da Dios la primera profecía mesiánica, la primera promesa de un Salvador que vendría a restaurar. ¿Qué cosa? La relación de Dios con el hombre. El único que sería mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Según Pablo, hablándole a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, le dijo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Bien? Ok. Ahora resulta que para restaurar esta relación, alguien tenía que hacerse cargo del juicio de Dios, porque el pecado no queda sin paga. El pecado siempre va a traer, la palabra de Dios dice, la maldición no viene sin causa. El pecado siempre va a traer resultados.
Entonces alguien tenía que cargar con los resultados de la ira de Dios sobre el pecado, y el que cargó con todos esos pecados y todas las causas de la ira de Dios fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por causa de eso es que nosotros hoy podemos ser libres de esa ira y de esa muerte eterna, segunda muerte y condenación para los hombres. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Ok. Muy bien, entonces, Dios decide llevar a cabo su plan, estratégico plan, profético plan, visionario plan de salvación para la humanidad. Y dio una primera señal ese mismo día que el hombre cayó en pecado. La palabra de Dios dice que Dios le hizo al hombre y a la mujer unos vestidos ¿de qué? De pieles. ¿Recuerdan que ellos se habían puesto hojas de higuera? Siempre me da risa eso, ¿no? Porque yo digo, qué torpe se vuelve el hombre cuando cae en pecado. Qué estúpido se vuelve el hombre cuando cae en pecado, porque te podrías haber hecho de cualquier otra hojita, hermano, pero justo de higuera que te causa urticaria en la piel y te pica todo, justo con eso te viniste a hacer un delantal. O sea, evidentemente el pecado entorpece al hombre, lo entontece al hombre, ¿sí? Bien, y resulta que viene Dios y les hace unas cubiertas de pieles preciosas, pero para que esos vestidos de pieles hayan sido hechos posible, tuvo que haber muerto un animal por cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, que un animalito que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva, un animalito que era absolutamente inocente, que estaba ajeno a todo esto que había sucedido, un animalito inocente tuvo que dar su vida, derramar su sangre inocente para que estos hombres pudiesen estar cubiertos en su vergüenza, porque a partir de que ellos descubrieron su desnudez, en el momento en que pecan, sintieron vergüenza de verse desnudos ante Dios. Bien, entonces, ¿qué hace Dios? Nos da la primera señal de que para que la vergüenza del hombre, la culpa del hombre, el pecado del hombre fuese cubierto y el hombre no sintiese la vergüenza del pecado, otro tenía que dar su vida por él. Otro inocente debería dar su vida por él. Y ese otro no puede ser un hombre como cada uno de nosotros, porque todos los descendientes de Adán y Eva somos pecadores, absolutamente todos. Entonces ninguno de nosotros tiene una sangre inocente como para poder dar la vida en salvación por otro. Ninguno de nosotros puede pagar el precio del alma de un ser humano para que éste sea salvo. No hay capacidad en el hombre de hacer tal cosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pasaron los siglos, Dios establece que en Abraham sería llamada su descendencia bendición para todas las naciones. Por eso es que nosotros estamos aquí hoy, estamos siendo la bendición que nosotros somos, la bendición que Dios prometió a Abraham, de que tendría hijos en todas las naciones, y los que somos de la fe de Jesús, dice el libro de Gálatas, somos también hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, una vez que desciende de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas de la tribu de Israel, y levanta a Dios un libertador como Moisés, establece y legisla a Dios leyes sacrificiales de expiación por el pecado. Es decir, otra vez, Dios preocupado de que el hombre se mantuviera en relación con él. Dios no quería la relación rota, Dios quería que esa relación se mantuviera viva, vigente con Dios. Y como el pecado lo separaba al hombre de Dios, el pecado lo alejaba al hombre de Dios cada vez más, entonces Dios estableció en ese tiempo las leyes sacrificiales. Así es entonces que Dios establece que 5 animalitos podían ser utilizados para sacrificar por el pecado de la humanidad. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Estamos haciendo historia, ¿sí? Estamos haciendo historia. Muy bien. Otra vez encontramos el mismo principio, que un corderito que iba a ser sacrificado en el altar de bronce, en el tabernáculo, tenía que pagar el pecado del judío que lo traía a aquel lugar y transmitía el pecado y la culpa a través de la imposición de manos sobre la cabeza del animalito, y entonces derramaban la sangre de este sobre los cuernos, los 4 cuernos del altar de bronce, y de esa manera se expiaba el pecado del judío. Ok, seguía habiendo alguien en el medio, inocente, que estaba pagando el pecado del pecador judío en este caso. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de los machos cabríos, de los bueyes y de todos estos animalitos, los corderos y demás, no surtió el efecto
que Dios esperaba que surtiera. Dios lo sabía, por supuesto, de antemano. Entonces Dios se proveyó un cordero santo, perfecto, sin mancha, que sí iba a poder pagar el precio de la expiación del pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos de esta tierra, y que de esta manera íbamos a poder ser perdonados y entonces el efecto del pecado, que es la muerte, la segunda muerte en este caso, desaparecería para siempre y la vida eterna entraría en nuestras venas y entonces, aunque nuestro cuerpo biológico y orgánico se separe de nuestra alma, nosotros que somos alma y espíritu, que viven en esta caja de carne, ¿sí? Que se va desgastando de día en día, cada vez se cae por todos lados, se nos empieza a caer toda la carrocería, ¿sí? Se nos empieza a caer cada vez más. Todo esto es pasajero. Este cuerpo es un cuerpo pasajero. En lo que realmente hay eternidad es en nuestro espíritu y en nuestra alma, lo que realmente nosotros somos. Nosotros no somos, en el caso mío, 100 kilos de carne, ¿sí? Bueno, 100 kilos más o menos por ahí. Eh, no somos 100 kilos de carne, ¿sí? No, no es eso. Nosotros somos lo que habita la carne. Tú eres el que habita dentro de ese cuerpo de carne. Tú no eres el que miras al espejo. No eres eso que miras al espejo. Menos mal, gracias a Dios por alguno de nosotros, que no somos eso. Pero el ser espiritual que habita dentro de este cuerpo de carne es un ser de luz maravilloso, glorioso, habitado por el Espíritu Santo de Dios, vivificado porque también estaba muerto en delitos y pecados y ahora hemos sido vivificados por el poder del Espíritu Santo. Y ese ser, el verdadero ser que somos nosotros, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. ¿Me está escuchando? Vivirá para siempre. No morirá, dijo Jesús. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún tenemos promesa, inclusive, de que este cuerpo carnal, físico, mientras esté durmiendo en la tierra, estará esperando también el día glorioso de su resurrección, porque llegará el día en que también el Señor resucitará a los cuerpos muertos y todos seremos unificados otra vez con nuestro cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo capaz de habitar en la nueva Jerusalén. Qué maravilloso, hermano, todo esto. Esto es el plan estratégico de Dios. ¿Para qué? De fondo. Todo lo que yo estoy hablando es la forma en que Dios va a hacer todo esto. Pero, ¿qué hay de fondo? ¿Qué es lo que hay en el fondo de todas estas estrategias, todo este diseño, este proyecto y este plan de Dios maravilloso para salvar a la humanidad? De fondo lo que hay, amados, lo que Dios realmente quiere, anhela con todo su ser, es tener relación viva con sus hijos, mantener su relación. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que prediqué hace tiempo atrás acerca de que Dios es un Dios de comunicación? Que Dios siempre ha querido hablarnos, que Dios siempre está preocupado y ocupado en comunicarse con el hombre. Siempre, desde el primer día que lo crea, Dios caminaba con el hombre hablando con él. ¿Se imaginan esos días en el paraíso terrenal? Adán y Eva caminando con Dios, ¿sí? Mirando el paraíso. ¡Wow! ¡Qué bonita esa cascada, Señor, que hiciste! Sí, la hice para ti, hijito. ¡Wow! Mira, qué maravilloso ese bosque precioso. Sí, lo he creado para que tú lo disfrutes, que tú disfrutes la sombra de esos árboles cuando el calor del sol, que también te dará vida, no te abrace, no te queme, sino que tengas la frescura de los árboles. Todo lo he creado para ti, hijo. ¿Se imaginan eso, amados? Ese plano, esa maravilla de relación de Dios con sus hijos. Es precioso. Luego de eso, Dios sigue comunicándose con el hombre, porque no rompe, aunque el hombre rompe la relación y se separa de Dios por causa del pecado, Dios inmediatamente promete. En Génesis 3:15, la promesa mesiánica que decíamos recién, cuando hablándole a la serpiente le dijo, mira, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza, te va a herir de muerte. Tú le vas a herir en el calcañar, lo vas a poder voltear. 3 días estará en la tumba, pero se va a levantar resucitando en victoria y te quitará las llaves que el hombre te acaba de entregar. Y así fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a partir de ahí pasaron miles de años pasaron, 4000 años aproximadamente, en que Dios se siguió comunicando con los hombres a través de los profetas.
Profetas tras profetas, profetas tras profetas venían para comunicarse Dios con los hombres. Lo dice claramente Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 3, cuando dice que antes con los antiguos Dios se comunicaba a través de los profetas, pero ahora, dice Hebreos, ahora Dios nos ha hablado directamente a través de su Hijo. Su Hijo ha venido a restaurar la relación con nuestro Dios y ha venido a hablarnos directamente por boca de su Hijo. Dios queriendo comunicarse con el hombre. Jesús dijo a sus discípulos: muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Ay, pero es tan bonito escucharte a ti, Señor. Tu palabra es la única que nos da vida, Señor. Tu palabra es tan maravillosa, tu enseñanza, tu doctrina es tan gloriosa. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, entonces el Padre enviará el Espíritu de la promesa. Si yo me voy, no solo voy a estar como ahora con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Voy a estar dentro de ustedes. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que habita a los hijos de Dios, que ha hecho de nosotros tabernáculo y morada para Él vivir dentro de nosotros. ¿Sí? Y no solamente en una situación geográfica y física como en ese momento se encontraba allí en Medio Oriente, sino que cuando el Espíritu Santo viniera sería derramado sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. En toda la tierra y en todas las naciones el Espíritu Santo está haciendo la obra en estos últimos 2000 años. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Romanos 8:14 dice claramente que el Espíritu Santo es el que guía y enseña a los hijos de Dios. Exactamente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14 cuando habló de la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 16. En esos dos capítulos el Señor habló acerca de la actividad que haría el Espíritu Santo. Él le llamó el Espíritu de verdad, porque Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces vemos a Dios todo el tiempo, miles de años, comunicándose con nosotros, hablándonos, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos el camino, proveyéndonos el camino, proveyéndonos la verdad para poder alcanzarnos la vida eterna. Por eso es que Jesús dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Cristo Jesús se nos provee toda esta maravilla de la vida eterna. Por eso, Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 6, verso 23, cuando dijo: la paga del pecado es separación, muerte, separación de Dios. La peor muerte que el hombre puede tener es esa, estar separados de Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla, amados. Qué plan precioso de Dios. Restaurar su relación con nosotros. Hablarnos a nosotros. Nunca Dios se ha cansado de hablarnos hasta ahora. Gracias. Gracias a su misericordia. Porque si no, ¿qué sería de nosotros si Dios nos abandona? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestra eternidad si Dios nos abandona? ¿Qué sería de nosotros, aún en esta experiencia terrenal que estamos viviendo en estos pocos años que estamos aquí en la tierra, que pasa tan rápido esta vida terrenal? Aún en estos pocos años, ¿qué sería de nosotros sin nuestra relación viva con Dios? Una vida, yo siempre me pregunto y analizo, miro, observo la sociedad actual y veo al hombre que pone su confianza en el hombre, ¿sí? Bueno, acá en la Argentina estamos viviendo casualmente una situación muy particular que no es por causa de este hombre. Todos los que pasaron anteriormente pasó lo mismo. O sea, cuando el hombre pone la esperanza en un gobernador, por ejemplo, en un nuevo presidente y piensa que él va a venir mesiánicamente a solucionar los problemas de la nación, y todos se llevan la misma sorpresa, que terminan viviendo en pobreza, que la nación termina aumentando la pobreza y la miseria y el problema de trabajo y qué sé yo, cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el hombre nunca va a dar solución, nunca jamás va a dar solución al hombre, nunca. Olvidémonos de eso. O sea, toda esa esperanza
ilusamente que colocamos en los hombres muchas veces, no nos lleva a otra cosa que al cumplimiento de lo que Dios mismo dice en su palabra. Dios dice que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y pone su brazo, es un brazo de carne, se sostiene en brazo de carne. No cometamos tal error. Cuando el hombre te abandone, el otro día escuchaba, creo que era Evangelina y Poli que estaban hablando de eso en un ratititín que escuché el video de la transmisión que hicieron el otro día, y hablaban precisamente de esto, de que, citando este texto que dice, aunque padre y madre me abandonen, con todo eso, que eso es lo peor que nos puede pasar, con todo eso no me abandonará mi Dios. No me abandonará mi Dios. Entonces, amados, no entres en pánico, no entres en angustias que te van a terminar enfermando, no entres en desesperación por causa de los hombres de esta tierra. Confía en tu papá. Pon tus ojos en Cristo y confía en tu papá y en sus promesas. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Amén. Dios dijo, y lo que Dios dijo, eso se hará. Tú eres bendito en Cristo Jesús, y lo que está bendito por Dios, ni el diablo lo puede maldecir. Así que guárdate en Cristo, escóndete en Cristo en este tiempo, porque vendrán días muy difíciles, lo sabemos. Estamos sabiendo que vienen cada vez días peores sobre esta tierra. No sé en sus países, pero aquí en la Argentina, cada vez que miro publicidades en la televisión, no, prácticamente el 80% de las publicidades, exceptuando aquellas que son, y hasta ahí nomás, las que son para niños, pero si hay una publicidad, no sé, de un auto, publicidad de algún electrodoméstico, alguna cosa así en la televisión, aparecen dos mujeres besándose o dos hombres besándose. Y ahora último, en la herejía más grande que ha caído al mundo han salido dos tipos de pesebres, se han publicado en las noticias también, tipos de pesebres. En uno están dos José y en el otro están dos María. Dos pesebres diferentes que se han hecho en distintas partes del mundo. ¿Semejante herejía el hombre se atreve a hacer? ¿Semejante herejía? Lo que el hombre ha conocido como religión cristiana, cosa que según la Biblia no lo es, ¿sí? La religión católica, estos días atrás, en su máximo representante, el Papa, se habilitó bendecir las parejas homosexuales. Ahora, si yo bendigo una pareja homosexual y digo, no es un casamiento, como la quieren manipular y maniobrarla para que no suene a casamiento, no es un matrimonio, no es ceremonia de casamiento, pero si tú estás bendiciendo una relación homosexual, estás bendiciendo y aprobando lo que ellos están viviendo. No se trata de acá de hacer una ceremonia matrimonial, por supuesto que no. Es imposible que haya matrimonio, es imposible que haya matrimonio entre dos varones, es imposible, o dos mujeres. Imposible, imposible, por una cuestión semántica. Matrimonio tiene que ver con matriz, matrimonio tiene que ver con concebir. Cuando se bendice un matrimonio es porque se bendice la unión de un hombre y una mujer que tienen la capacidad de matriz, de poder dar vida a otro ser. Ese es el diseño de Dios. Por eso es que no se puede bendecir, no se puede hacer un matrimonio homosexual. Ahora, ¿nos puede sorprender eso a nosotros hoy? ¿A los hijos de Dios que estamos informados en las Escrituras? Pues absolutamente no, no tenemos de qué sorprendernos porque claramente dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos viviremos cosas semejantes a lo que se vivió en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué nos vamos a sorprender? Guerras, hambres, pestes, terremotos por distintos lugares, se han multiplicado los terremotos exponencialmente en toda la tierra. Este año se vivió un terremoto terrible allí en Turquía, 60.000 personas muriendo en un pequeño terremoto, en aquel lugar. Impresionante las cosas que se están viendo. ¿Nos van a sorprender a nosotros los hijos de Dios? Pues no. Todo eso está clarísimamente escrito en las Escrituras y ojo, porque también está muy claro que luego que Jesús describe todas estas señales, Jesús mismo dijo en Mateo 24, verso 3 en adelante, Jesús dijo que esto solo es principio de dolores. Esto no es la tribulación. El mundo no está en tribulación todavía. Imagínense, todavía no está en tribulación. Todavía los juicios de Dios no se han derramado sobre la tierra.
Estos son simplemente principios de dolores. Por eso es que debemos prepararnos, santificando nuestra vida cada día y entendiendo que Dios quiere relacionarse con nosotros y progresar en esa relación con nosotros para que, llegado el momento, partamos con el Señor y seamos libres de la ira venidera que viene sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dios quiere relacionarse contigo, por más pecador que seas. Por más que seamos tremendos pecadores, Dios dice la palabra del Señor inclusive. Dios pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia, porque el pecado nos hace ignorantes y nos aparta de Dios, de lo que es la verdad. Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, no teniendo en cuenta los pecados de esos días de ignorancia. No los tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios se quiere relacionar contigo nuevamente y perdonarte, limpiarte, santificarte y prepararte para ir a las bodas del Cordero. Muy pronto partimos a las bodas del Cordero. Amén. La primera parte de este mensaje nos habló acerca de lo que enseña Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 30, 31 y 32. ¿Tenemos ese texto para ponerlo acá en pantalla? Pueden anotarlo, después leerlo si quieren también en sus cartas. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 30, está cerrando un párrafo. Allí en sus Biblias van a ver que termina un párrafo, se divide el párrafo y comienza otro con un título que dice La verdad os hará libres. En la Reina Valera tiene este título, La verdad os hará libres. Ahora, el texto 30, el verso 30, dice que Jesús estaba hablando con un grupo de judíos, se encontraba hablando con ellos y les estaba hablando precisamente de estas cosas extraordinarias y maravillosas de la vida eterna. Y al terminar de hablar Jesús, en el versículo 30, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. No dice que Jesús estaba haciendo milagros, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, limpiando leprosos. No, Jesús estaba hablando. Jesús estaba hablando estas cosas. Y una vez que Jesús termina de hablar sobre estas cosas, que ustedes la pueden leer en el contexto anterior, en el párrafo hacia atrás, una vez que Jesús habla acerca de estas cosas, los que estaban oyendo creyeron en él. Este es el cumplimiento, en este texto se cumple lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Allí en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y ponemos nuestra atención al mensaje de las Escrituras, de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón, ocurre este fenómeno maravilloso de la gestación de la fe. Se gesta la fe, nace la fe, nos embarazamos de fe en el momento en que escuchamos palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene este poder, produce fe. En cambio, los milagros no siempre, no siempre. Hay gente que dice, yo necesito ver para creer, pero hay otros que aún viendo no creen. O sea, hay un nivel de incredulidad importante en aquella persona que dice, si no lo veo, no lo creo. ¿Quién dijo eso? Tomás. ¿Se acuerdan del discípulo incrédulo de Jesús? Tomás. Él dijo, no, yo si no veo a Jesús resucitado, si yo no meto mi dedo en la llaga, yo no voy a creer que Él haya resucitado. O sea, él, en otras palabras, él estaba diciendo, si no lo veo, no lo creo. ¿Ok? Jesús dijo también que hay una bienaventuranza mayor en aquellos que no viendo creen a lo que Dios dice. Más bienaventurado es, más sí, el 30 y el 31 y 32. Más bienaventurado es aquel que no viendo ha creído. Bien, ¿quién es el que no ve y ha creído? El que oye.
la palabra. El que oye la palabra y cree, como en este caso en el verso 31 que ahora vamos a tener en pantalla, el que oye a Jesús y cree, este es muy bienaventurado, muy bienaventurado. Más que Tomás, imagínense, más que un propio discípulo de Jesús. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Versículo 30. Ahí lo estamos poniendo al pie. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, aquellos que estaban oyendo estas palabras, hasta este momento la relación que tenían con Jesús era una relación de simples oyentes. Simples oyentes. Estaban oyendo. Pero luego que oyeron, creyeron. Creyeron. Entonces ya la relación con Jesús cambió. No es lo mismo estar oyendo a una persona, ¿sí? Tratando de sopesar sus palabras, tratando de tamizar lo que dice, tratando de analizar a ver si será o no será, dudando quizás de lo que está diciendo, analizando sospechosamente a ver si eso no es, si tiene cierta verdad lo que está diciendo esta persona. Una cosa es estar en esa postura, en esa posición, oyendo y escuchando, y otra cosa es cuando yo ya digo, creo absolutamente lo que esta persona me está diciendo. Creo lo que esta persona está diciendo. ¿Sí? Lo entiendo, lo comprendo y lo creo. Acabo de entender lo que está diciendo. Acabo de comprender lo que nos ha querido transmitir y lo creo. Lo creo. ¿Ok? Bien, la palabra del Señor dice que aquellos que se transforman de oyentes a creyentes son aquellas personas que ya están entrando en la gracia de salvación. Porque para ser salvo, tú no tienes que obrar absolutamente nada, porque la salvación no es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. La salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se jacte en la presencia de Dios diciendo, no, 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 yo soy demasiado bueno. No, no sabes, Señor, las cosas, las obras maravillosas que yo hice en la tierra, ayudando a la gente. No, nadie va a poder decir semejante cosa. Nadie tiene credenciales propias para presentarse ante el Señor y que se le abran los cielos. Nadie, absolutamente nadie. Solo aquellos que entran por la puerta de acceso llamada Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará la vida. El que por mí entrare. O sea, no hay otra manera. No hay otra puerta, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otra forma, no hay otra enseñanza, no hay religión alguna. Nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer, esfuerzos morales, éticos o lo que sea, que nos abra la puerta del cielo. La puerta del cielo se abre por gracia, solo por gracia, porque Dios te ama con un amor que no te puedes imaginar. Tu cabeza, tu cerebro, que puede ser muy inteligente, tú puedes ser el intelectual más profundo de la tierra, pero aún así no puedes dimensionar con tu mente el amor con el que Dios te ama. Porque dice claramente la palabra de Dios que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Tú puedes ser muy inteligente, muy filosófico, muy intelectual, muy todo. Pero aún así no alcanzas a imaginar la manera en que Dios te ama. No lo puedes imaginar. No lo puedes dimensionar. No tienes tal capacidad. Pero sí puedes disfrutar de ese amor. Sí puedes disfrutar de ese amor. Y lo único que Dios te pide es que creas que Él te ama. Que creas que Él está haciendo todo para que esa relación con Él se mantenga viva. Que creas que Él te vino a salvar. Que creas que Él fue capaz de darlo todo por ti, aún a su Hijo único, de darlo por ti. ¿Me estoy explicando? Ok, vamos ahora al verso 32. El 31 y 32. 8, 31 y 32. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, ya Jesús no se dirigió a ellos como simples oyentes, como simples simpatizantes de pronto de su doctrina. No, no, no. Ahora Jesús se dirigió a ellos como creyentes. El texto dice claramente que le habló a aquellos que habían creído en él. Ya no oyentes, sino creyentes. ¿Y qué les dijo Jesús? Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dice claramente la palabra de Dios aquí que Jesús, si bien reconoce en ellos a judíos creyentes, que ya estaban creyendo en él y en su mensaje, en su palabra, el hecho de que ellos fuesen creyentes no los hacía discípulos. No los hacía discípulos. Atención aquí. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han oído el Evangelio? Todos van a levantar su mano. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes han creído al Evangelio de Jesucristo? Todos van a levantar sus manos, a menos que hoy haya alguien de visita que está por primera vez y todavía no ha convertido su corazón a Cristo. Pero todos aquí, los presentes, entonces, han sido oyentes, pasaron a ser creyentes. Pero ser creyentes no nos hace a nosotros discípulos, dice el Señor Jesucristo. Mantengamos en el zócalo este texto, por favor. No nos hace a nosotros discípulos, porque para ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que haber permanecido previamente en su palabra. Previamente. Y aquel que permanece en la palabra, lo que hemos estado haciendo todo este año, pensando, reflexionando, meditando en las Escrituras, y hemos permanecido en ello, estudiando, indagando, profundizando, tratando de entender el plan de Dios para nuestra vida, todos nosotros los que nos hemos mantenido en esta posición de estar permaneciendo en las Escrituras y en la palabra de Dios, hemos venido cada uno en distintas medidas a conocer la verdad de Dios. Cada uno en distinta medida va conociendo la verdad. ¿Y qué ocurre a medida que conocemos la verdad? Pues que todas esas cadenas, esas ataduras, esas cárceles que producen la ignorancia comienzan a caer de nuestras vidas y empezamos a experimentar la verdadera libertad que trae la verdad. La verdad es Cristo. Por eso el verso 36, más adelante en este mismo capítulo 8 de Juan, dice, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿De qué estamos hablando aquí en estos poquitos versículos? De las distintas relaciones que Jesús tenía con la gente. Primero fueron oyentes, luego fueron creyentes, y aquellos que decidieron seguir a Cristo y permanecer en las enseñanzas de Cristo se transformaron en sus discípulos. Ahora, acá hay que prestar mucha atención a esto. Solo el discípulo que va conociendo la verdad va siendo libre de las consecuencias de la ignorancia espiritual. Si alguien solo se mantiene siendo creyente en Cristo y no conoce la verdad, tampoco experimentará en su vida la liberación verdadera que da Cristo Jesús. No la experimentará en su totalidad. ¿Sí? Será salvo porque por medio de la fe ha entrado en la gracia salvífica, será salvo, pero vivirá una vida cristiana tormentosa, carnal, afligida, derribado muchas veces, sufriendo las consecuencias de la confusión mental que tiene porque no conoce la verdad, no sabe cómo caminar en Cristo. ¿Sí? Este es el creyente nuevito, el creyente carnal, el creyente que no tiene conocimiento, entonces sufre las consecuencias de eso. Pero si ustedes crecen en el conocimiento permaneciendo en la palabra de Dios, van a conocer la verdad que los hará libres. Amén. Es por eso que hoy vemos en muchas congregaciones, lamentablemente, y aquí también posiblemente estemos experimentando a alguien que está viviendo en cárceles, que está viviendo atado todavía, que no se siente absolutamente libre. ¿Por qué? Porque todavía no está avanzando en el conocimiento de la palabra y permaneciendo en eso.
Si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, entonces somos verdaderamente sus discípulos, dijo Jesús en Juan capítulo 15. Amén. Bien, ya hicimos el resumen total del último mensaje. Ahora vamos a ir rápidamente a terminar el mensaje yendo a las diferentes categorías que nos restan. ¿Entendimos ya lo que es? Entonces, un oyente, un creyente y un discípulo. Sobre el discípulo vamos a decir lo siguiente, que esto ya lo he predicado, entonces no me voy a poner a profundizar esto ahora, solo voy a dar los títulos de las características que tienen los discípulos de Cristo. Número 1, y si quieren pueden anotar el texto bíblico, en Lucas 14:26, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Recuerden ustedes que esta palabra aborrecer etimológicamente lo que está significando es amar menos que. Amar menos que. No confundamos aborrecer con odio. Aquí jamás Jesús estaría diciendo el que no odia a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano. No, 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 no. Lo que está diciendo es amar menos que. ¿Sí? Es decir, el que no ame menos a sus padres, menos hasta su propia vida, menos a sus tierras, a sus cosas, a sus hermanos, el que no ame menos a todo eso, menos que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿De qué está hablando esto? Bueno, la primera característica del discípulo es que tiene un amor supremo por el Señor Jesucristo. Supremo o superior o sobre todo. Sobre todas las cosas está Cristo Jesús. De ahí para abajo, todo lo demás. Familia, amigos, hermanos, tierras, casas, propiedades, auto, todo lo demás se ama menos que a Jesús. Jesús es nuestro gran amor, debe ser nuestro gran amor. Aquel que ha descubierto en Cristo su gran amor está en el camino del discipulado cristiano. La segunda característica es una negación del yo. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, si tú quieres ser un seguidor del maestro, un discípulo del maestro, tienes que entender y comprender la importancia de la negación de tu propio yo. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, que tú abdicas del trono. Tú te bajas del trono de tu ego y dejas que suba Cristo como Señor. No nos olvidemos lo que dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice el Salvador, dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, lo que yo debo entender realmente es que quien debe gobernar, señorear, reinar, cuando Cristo enseñó a orar el Padre Nuestro, recuerdan que decía, venga tu reino. ¿Y qué dijo después? Hágase tu voluntad. Amén. Venga tu reino. Primero, para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, tiene que venir su reino a nuestro corazón. Es decir, yo tengo que abdicar del trono. Yo me tengo que bajar del trono del ego y dejar que Cristo se siente en el trono de mi corazón y comience a reinar y a gobernar en justicia, como Él sabe hacerlo. Y yo debo someterme a esa voluntad preciosa de Dios. Entonces me estoy transformando en un discípulo que está progresivamente creciendo en su relación con su amo y Señor. La tercera característica del discípulo es que tiene una elección deliberada, intencional, a propósito de la cruz. Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lo que acabamos de leer. Pero luego dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Muchas veces escucho personas que dicen, no sé, a mí me tocó esta cruz. ¿Sí? Esta es la cruz que me tocó, dicen algunos. Y se refieren a su esposa o a su esposo, ¿sí? Y piensan que esa es la cruz. No, amado, esa no es la cruz, ni esa es la cruz. No tiene que ver con eso. La cruz intencional que nosotros los discípulos de Cristo debemos elegir es de morir con Cristo en su cruz cada día.
morir a la carne, morir al viejo hombre, despojarnos de la vieja naturaleza, hacer que muera el viejo hombre. Tal como decía el apóstol Pablo, Pablo decía, cada día, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a Dios. Cada día. Esto no es una cosa que va a pasar eventualmente. No es un evento en nuestra vida cristiana. No, es un proceso permanente. Permanente. Todo el tiempo, todos los días. El viejo hombre es muy porfiado. Muy porfiado. Muy porfiado. Lo digo con este énfasis para que entendamos que realmente es muy porfiado. Todos los días hay que soportarlo a este desgraciado, este viejo hombre, esta vieja carne, que nos quiere desgraciar la vida, que nos quiere separar de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo mismo lo decía con estas palabras en Romanos capítulo 7, en el verso 23, y lo leen en la TLA especialmente, en la versión de traducción del lenguaje actual? Allí Pablo dice, ¿quién me separará? No, perdón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Esta es la pregunta que se hace Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? En la Reina Valera dice, miserable de mí. Se siente miserable en ese momento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? ¿Sí? Que andamos un día súper espiritual, nos levantamos en la mañana, leímos el devocional, después oramos, cantamos unas canciones, salimos ahí llenos del Espíritu Santo a la calle, y de pronto, el transcurrir del día, el tránsito, el jefe que llegó de mal genio, el compañero que te traiciona, este y el otro, que las cosas que van pasando, que suben los precios, que esto y que el otro, y cuando terminas el día, estás de los pelos y la vieja mujer te tiene así agarrada de la espalda, te quiere dominar, el viejo hombre te quiere volver loco. Claro, porque es la vida terrenal, la vida carnal. Aquí estamos, de carne somos, en carne nos movemos, decía el apóstol Pablo también, allí en 2 Corintios 10:3. En carne nos movemos, pero nuestra militancia no debe ser en la carne, sino en el Espíritu. En el Espíritu. Llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es violencia. Eso es violencia. Lo que Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre cada día. Eso es muy violento. A eso se refería Jesús cuando dijo que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Los violentos. Los violentos. No es aquel que anda a las piñas con medio mundo, no. El violento es aquel que sujeta su carne, destruye las pasiones de la carne, lucha contra ellas, porque está entendiendo que ese es el camino que debe elegir, el camino de la cruz, de morir a la vieja naturaleza. Entonces, ¿hasta aquí qué puedo decir? ¿Qué he sido hasta hoy? ¿Un oyente? ¿Un simpatizante del Evangelio? ¿Un creyente? ¿Alguien que ya abrazó la fe del Evangelio, ya abrazó a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Sí? ¿O soy un discípulo que está creciendo en la santificación, que está caminando en la santidad y está caminando en santificación, creciendo los niveles de santidad en su vida cada día? Bien, es lo que dice Apocalipsis, el que sea santo, santifíquese cada día más. Cada día santifíquese más. El que sea santo, sea cada día más santo. El que sea justo, sea cada día más justo. ¿Sí? Cuarta, una vida de la que brotan los frutos del reino. Mateo 21:43 y Juan 15:8 dicen, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, esto les está hablando Jesús a los judíos, y les será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes serían esas gentes? Los judíos, griegos, gentiles, todo el mundo que creyera en Jesucristo y se transformaría en la iglesia de Cristo. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está la clave. Para que seamos así sus discípulos tenemos que llevar mucho fruto. Esto lo dijo en el capítulo 15 de Juan. En este capítulo es donde se termina de revelar todas las relaciones que podemos tener con el Señor. Jesús dijo que si lo amamos, guardaremos su voluntad, guardaremos sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que realmente es mi amigo, hace lo que yo le mando, dijo Jesús allí en Juan 15. ¿Ok? Bien, dar el fruto entonces es lo que el Señor está esperando para ser realmente así sus discípulos.
¿Cuáles son estos frutos que debemos dar? Los frutos del reino. Fruto número 1, Mateo 3:8. Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Fruto número 2, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Primer fruto, entonces, arrepentimiento. Segundo fruto, santificación. Todo eso es intencional, es algo que yo decido hacer. Yo decido, ¿sí?, venir a Dios arrepentido de mis pecados. Jesús le demandó eso al hombre le demandó. Cuando en el primer texto que dice el Evangelio de Marcos, que Jesús vino predicando el Evangelio, dice que el mensaje de Cristo era, ¿cuál? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas, arrepiéntanse y crean. Es una demanda que Jesús nos hace a nosotros los hombres. Nosotros nos tenemos que arrepentir. Nosotros tenemos que creer, ¿sí? ¿Cómo llegamos a arrepentirnos? Cuando dejamos que la actividad del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, nos doblegamos ante Él, somos humildes ante Dios y reconocemos que Él tiene razón. El Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, no viene a tomarnos a garrotazos, a darnos palos por la cabeza para hacernos entender de que somos pecadores. No, Él viene y te argumenta por qué eres pecador. Te hace entender por qué tú estás haciendo algo que está mal, que no agrada a Dios. Pero el que decide arrepentirse y cambiar de rumbo en su vida, somos nosotros. Ahora, ¿cuál es la gran sorpresa que nos llevamos cuando decidimos no pecar más? La gran sorpresa es que no podemos dejar de pecar. ¿Sí? Por más que entendemos que está mal, hay cosas que todavía nos tienen ahí atrapados, nos tienen agarrados en la vieja naturaleza y de una u otra manera cometemos pecados. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda en la santificación? Pues el Espíritu Santo. Otra vez, Él nos convence de pecado y nos ayuda a santificarnos porque Él viene a vivir en nosotros para darnos la fuerza espiritual necesaria para vencer toda tentación. ¿Me estoy explicando? ¿Hasta ahí? ¿Ok? Muy bien. Avancemos entonces. Tercer nivel de fruto. El tercer nivel de fruto que se espera. No nos olvidemos que el fruto que se espera que dé la buena tierra es a 30, a 60 y a 100 por uno. Son 3 niveles de fruto. Lo mismo dice Juan 15 cuando dice Jesús que el pámpano que está inserto en la vid, que es Él, primero da fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. Estos son los 3 niveles de fruto. Fruto más fruto y mucho fruto. 3 niveles de fruto. Acabamos de decir recién, primer nivel de fruto, arrepentimiento. Segundo nivel de fruto, santificación. ¿Cómo se logra la santificación? Permaneciendo en la palabra. Cuando tú permaneces en la palabra, conoces la verdad. Y cuando te llenas de la verdad, ¿qué es lo que va a salir por tu boca? Cuando tu corazón está abundando de verdad, pues lo que no queda otra alternativa que fluya la verdad por tu boca. Y ese es el tercer nivel de fruto, la proclamación de la verdad del Evangelio. Cuando tú te transformas en un proclamador del Evangelio de Jesucristo, con un testimonio personal potente, porque te estás santificando a través de ese primer arrepentimiento y diario arrepentimiento que tienes con Dios. Espero no ir muy rápido, pero es bien profundo el tema. Creo que me están entendiendo por las caritas que estoy viendo. Me van siguiendo hasta aquí, ¿no? Bien. Bien, perfecto. Ya estamos llegando a las últimas 2 características de los discípulos. Quinta característica del discípulo. En amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Vive en amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Y el texto bíblico es Juan 13:35. Juan 13, versículo 35. ¿Sí? Quinta característica. Quinta. Veo que alguien me está haciendo señas allí que es la cuarta. No, la cuarta es una vida de la que brotan los frutos del reino. Esa es la cuarta. Muy bien. Ahí veo que están tomando nota. Excelente. La cuarta, dijimos, es una vida de la que brotan los frutos del reino. Y la quinta, una vida que una experiencia de amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto se conocen los discípulos, no los creyentes ni los oyentes del Evangelio, sino los discípulos.
de Cristo, aquellos que han entrado en el camino del discipulado cristiano, en esto serán conocidos, en que tendrán amor los unos a los otros. Si tuvierais amor los unos a los otros. Amén. La importancia de amar a nuestra familia cristiana, a nuestros hermanos. Inclusive el apóstol Pablo dijo, soportaos en amor. Y si dice soportaos en amor, es porque algunos de nosotros somos insoportables. Quizás yo mismo he sido insoportable para algunos de ustedes, ¿sí? Pero me tienen que soportar en amor. Me tienen que soportar en amor. No les queda otra si quieren ser discípulos de Cristo. Me van a tener que soportar. Así como yo tengo que soportar a otros hermanos que a veces son, bueno, pero tenemos que... Ahí está el amor. Ahí está el amor de Dios. ¿Sí? Ahí está el amor de Dios que cubre faltas, Veo que empiezan a abrir cámaras algunos y a poner caritas. Por favor, no estoy hablando de nadie en particular, ¿sí? De nadie en particular. Pero, ¿sí? A veces nos tenemos que soportar. Claro que sí. En amor. Y cuando esto se logra, en la familia cristiana, entre los hijos de Dios, cuando esto se logra, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está ocurriendo es que estamos entendiendo y poniendo en práctica el verdadero discipulado de Cristo en nuestras vidas. El concepto del discípulo para el hebreo es la palabra hebrea talmidim. Así es como se escribe discípulo en hebreo. Talmidim. Ese término, si buscamos en un diccionario hebreo, vamos a encontrar que dice esto. Un talmidim o un discípulo es uno que hace y dice lo que hace y dice su maestro. Es uno que hace y dice lo que hace y dice su maestro. Es decir, no es casual que diga el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 1, cuando Lucas escribe este otro tratado. Primero escribió el Evangelio de Lucas, lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, y luego este segundo, dirigido al mismo destinatario llamado Teófilo, su amigo, y le dice, oh Teófilo, en el verso 1 de libro de Hechos, capítulo 1, oh Teófilo, amigo, en el primer tratado te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjense ese orden no es caprichoso, ese orden está justamente aplicado a este orden discipular. Jesús hacía y decía, Jesús hacía y enseñaba, es decir, primero hacía, luego enseñaba, compartía una enseñanza de lo que él hacía. Y el discípulo termina siendo una copia de eso, por eso es que el concepto de discípulo es uno que hace y dice lo que su maestro hace y dice. Eso es un discípulo de Cristo. Entonces, es tremendamente importante que nosotros, cada día de nuestra vida, aunque no hayamos practicado nuestro devocional por la mañana, tengamos una lectura de los evangelios. Veamos a Jesús actuando, moviéndose, hablando, decidiendo sobre circunstancias humanas, los consejos del Señor. Fíjense lo que él mismo dijo. Jesús mismo dijo, al terminar en el capítulo 7 de Mateo, él termina un discurso que duró 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Cómo le llamó a ese discurso? ¿Cómo se le llama en la Biblia ese discurso? El discurso del monte de las bienaventuranzas. ¿Sí? Bien, en este discurso de las bienaventuranzas, Jesús, al terminar de enseñar todo esto, dijo, ¿a qué compararé yo a aquel hombre que escucha lo que yo estoy enseñando y lo pone en práctica? ¿A qué lo compararé? Pues a un hombre que ha edificado su casa sobre la roca. Porque cuando vienen las tempestades y los vientos huracanados a golpear esa casa no cae porque está firme sobre la roca. Ahora, ¿a qué compararé yo a un hombre que oyendo estas palabras, fíjense, oyendo y a veces hasta creyendo en cierto modo, pero no las pone en práctica? O sea, no entra en el camino del discípulo, no se transforma en discípulo. ¿A qué compararé yo a aquel hombre que haga tal cosa? Dijo Jesús. Pues a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Luego vienen los vientos, las tempestades y la ruina de esa casa viene a ser terrible. ¿Por qué? Porque no oyó y aplicó, solamente oyó.
El Evangelio es efectivo, transformador y poderosísimo para cambiar nuestra vida si nosotros oímos, creemos y actuamos en esa enseñanza. Vivimos la enseñanza cristiana en nuestra vida. Sexto, permanencia continua en su palabra. Ahí está lo que estamos diciendo. Permanencia continua en su palabra. Juan 8:31 decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien, esto que estamos exponiendo, amados, es una regla, es una vara que nos ayuda a medirnos. Aquí no estoy yo para medir a nadie. Ustedes solitos tienen que medirse. Ustedes solitos tienen que ser sinceros e íntegros con ustedes mismos y medirse. ¿Qué estoy siendo yo? ¿Oyente, creyente o discípulo? Y si soy discípulo, ¿estoy avanzando en mi discipulado? ¿Estoy creciendo en mi discipulado? ¿Sí? ¿O estoy ahí intentando dar los primeros pasos? ¿Dónde estoy? ¿O estoy finalizando mi discipulado porque me he transformado en un cristiano maduro, obediente, que no discute con Dios, que no está cuestionando la mano de Dios sobre su vida, sino que como buen siervo agacha la cabeza y obedece a su amo? Punto. Eso es ser un esclavo. No tener derecho ni de cuestionar lo que su amo le dice. Ahora, acá viene algo grandioso y es justamente el siguiente nivel de relación. Permítame leerles la séptima característica y luego voy a entrar a la última que sería el siervo, para luego cerrar con el amigo. La séptima es, renuncia a todo lo innecesario para seguir a Cristo. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto significa que vas a tener que vivir en una cueva, debajo de un puente. No se trata de eso. De lo que se trata esto es de lo que Jesús le dijo al joven rico. Al joven rico le dijo, bueno, ¿tú cumpliste con todo? Sí, dijo él, yo cumplo todos los mandamientos, soy perfecto. Ok, ahora ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. ¿Sí? ¿Qué problema, no? Cuando Dios se mete con nuestro bolsillo, cuando Dios se mete con nuestros amores terrenales y materiales, ¿qué problema, no? ¿Llegaremos a ser discípulos allí? Cuando ya Dios nos desafía a esto último, a ser capaces de abandonarlo todo por Él. Dura cosa, ¿no? Ser discípulo. Ahora, repito, ¿eso quiere decir que Dios quiere que vivamos en una cueva? No se trata de eso. De lo que se trata es de desalojar al segundo señor. Desalojar al segundo señor en nuestra vida. ¿Qué significa desalojar a un segundo señor? Lo dice la palabra de Dios. Que nadie puede servir a dos señores. Nadie. O servimos a uno y aborrecemos al otro, o amamos a este y aborrecemos al otro. Por eso nadie puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Ahora, ¿quiere decir eso que no puedo ser rico? No, lo que está diciendo es que no debo amar a las riquezas más que a Dios. O sea, debo aborrecer a un señor y el otro es el que debe estar vigente en mi vida. Entonces, ¿quién es mi amo y quién es mi señor? Cristo, no las riquezas. Mi vida no depende de las riquezas. ¿Recuerdan que hace tiempo atrás les prediqué un mensaje sobre los sentimientos que despiertan el amor a las riquezas y que son sentimientos muy parecidos a los que despierta Dios en nuestro corazón? Sentimiento de libertad, sentimiento de seguridad, sentimiento de protección, sentimiento de estabilidad, una cantidad de sentimientos que genera el tener dinero. Ojo, ojo, porque la palabra de Dios dice que las riquezas de este mundo son engañosas. Hoy están, mañana no están. Entonces aférrate a lo seguro, aférrate a lo eterno, a lo que permanece para siempre. Dios y su palabra. Ahora sí, cerramos con la categoría de siervo y de amigo de Dios. Esto es lo más sencillo, por eso vamos a terminar rápido. Siervos. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, siervos, se está refiriendo a esclavos. Ahora, el esclavo, en términos bíblicos, no en ese concepto que podemos tener de la esclavitud que conocemos, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan aquella vieja película de Raíces, la película Raíces, que fue muy famosa hace años atrás, con un protagonista que se llamaba Kunta Kinte,
¿Se acuerdan de Kunta Kinte? El negro grandote. ¿Sí? Kunta Kinte. Bien. Esa película fue tremendamente cruda, contando las peripecias que pasaron los esclavos africanos que fueron traídos por los ingleses a Estados Unidos, inclusive a Sudamérica. Terrible esa esclavitud que ellos vivieron, y hasta el día de hoy hay distintos niveles de categorías de esclavitud que se viven en algunos países. No ese es el concepto de esclavitud del que nos habla la Biblia. Si ustedes van al Antiguo Testamento, a la Torá, van a descubrir que hay leyes para los esclavos. Y Dios ordenaba que al esclavo se lo protegiera, se lo cuidara, se lo alimentara, no se lo dejara sin su paga, que el esclavo tenía que ser bien tratado, tenía que ser respetado, o sea, la esclavitud vista desde el punto de vista del Antiguo Testamento, de la Torá, es totalmente diferente al concepto que podemos ver en las otras naciones. Bien, ¿qué pasaba cuando un esclavo vivía por mucho tiempo en la casa de su amo? Pues llegaba un momento en que generalmente la esclavitud se daba en aquellos tiempos por paga de deudas, ¿sí? Entonces la persona se iba a trabajar a la casa de su amo o su dueño, ¿sí? Que momentáneamente era su dueño porque estaba pagando una deuda a esa persona. Podía pasar mucho tiempo viviendo en esa casa. Ahora, había un día, una hora, un año específicamente, que se llamaba el año de jubileo. Ese año de jubileo ocurría cada 50 años en Israel. Se celebraba el año de jubileo cada 50 años. Ese año, una de las cosas que ocurría por ley era que se perdonaban todas las deudas. Todas las deudas quedaban saldadas. Entonces todos los esclavos no tenían por qué quedarse siendo esclavos. También eran perdonadas sus deudas. Y en ese año de jubileo era un año de fiesta porque los esclavos eran liberados también. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurría? Que como ellos, aquellos que respetaban la ley, la ley de Dios, habían cuidado a sus esclavos, los habían protegido, muchos de ellos hasta habían generado vínculos afectivos con sus esclavos, se amaban porque en definitiva eran hermanos de la misma nación, muchos de ellos. Entonces, cuando quedaban libres y su deuda saldada, el esclavo podía transformarse en algo que en griego se pronunciaba doulos, doulos, que esa es la palabra que utilizó Pablo para referirse a él como esclavo de Jesucristo, doulos de Cristo, o siervo, que es un sinónimo, siervo, esclavo o doulos. ¿Qué era un doulos? Era un esclavo que, como consideraba que haber vivido en la casa de su amo, trabajando en su campo, trabajando para él, y había sido tan bien cuidado, tan respetado, tan amado, tan protegido por su amo, que él no se quería ir de la casa de su amo, porque hasta lo sentía un familiar. Habían pasado años algunos de ellos viviendo en el campo de sus amos o en relación con sus amos. Entonces, se producía un afecto muy profundo entre ellos, ¿sí? Y por eso el esclavo no quería irse. En realidad para él no era una buena noticia que llegara el año del jubileo, porque de pronto afuera no había nada esperándolo. No había casa, no había familia, quizás no había nada. Entonces, ¿qué hacía ese esclavo? ¿Qué posibilidad tenía? La posibilidad de transformarse en un doulos. El doulos es el esclavo que se hace esclavo a sí mismo por amor a su amo. Esa es la figura del esclavo doulos. Se hace esclavo a sí mismo por amor a su amo. Decide quedarse en la casa de su amo. Obviamente, si el amo aceptaba esto, lo recibía a su esclavo con los mismos honores, con los mismos cuidados, con las mismas protecciones que le había dispensado años atrás. Entonces ese esclavo no estaba allí porque estaba privado de su libertad. No, él estaba libre, pero él había decidido quedarse en la casa de su amo porque amaba la casa de su amo y amaba a su amo. Pablo decía que él era un doulos de Cristo. Cristo vino y lo hizo libre. Como a cada uno de nosotros, Cristo viene y nos hace libres del pecado y las consecuencias del pecado. Pero, el día que fuimos libres y disfrutamos del gran amor de nuestro Señor, ¿quién quiere irse del lado de Él? ¿Quién quiere irse del lado de del amor más grande que hemos experimentado en nuestra vida? Pues ninguno de nosotros seguramente. Entonces, cuando nos hacemos siervos a ese nivel, hemos crecido en el discipulado,
hemos entendido la voluntad de nuestro amo, la hemos practicado por mucho tiempo, vamos creciendo en obediencia, llega un momento que somos libres, porque ya hemos entrado en el conocimiento. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ya estás libre. Pero tú decides, yo decido, quedarme en la casa de mi amo. Me quedo contigo, Jesús, para ser tu siervo. A partir de ahora, nadie me va a obligar a ser cristiano. Nadie me va a llevar a la fuerza a la iglesia. Nadie me va a llevar a la reunión de prepo. Nadie me va a obligar a leer la Biblia. Nadie me va a tener que doblegar para que ore. Nadie. Yo lo hago todo porque te amo, Señor. Cuando tú llegas a ese nivel de relación con el Señor, es cuando el Señor te mira con unos ojos preciosos, amorosos, llenos de amor y dice, ¿sabes qué? No te voy a llamar mi siervo, te voy a llamar mi amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo a ustedes les voy a revelar todo lo que mi Padre me ha dado a conocer a mí. Así que a partir de ahora serás llamado mi amigo. Y ahí llegamos a la última y gran relación que el hombre puede tener con Dios. Ser amigos de Jesús. Ser amigos de Jesús. Juan 15:13, Jesús dijo así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el primero que se mostró amigo fue Jesús para con nosotros, porque Él fue capaz de dar su vida por nosotros. Él ya hizo su parte. Jesús ya hizo su parte. Nos toca a nosotros ahora. El verso siguiente dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, permanezcamos siendo siervos, permanezcamos siendo doulos, esclavos por amor de Jesús. Pero cuando permanecemos en eso, Él nos llama amigos. ¿Y qué fenómeno ocurre entre ser siervo y ser amigo? Verso siguiente dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Es decir, que el amigo es aquel que logra entrar en lo más íntimo del corazón del Padre, en lo más íntimo del corazón de Dios. Se le revelan cosas que no se le revelan a los discípulos ni a los siervos. Solo a los amigos, a los que tienen íntima comunión con Él, Dios les revela su pacto completo. Amén. Y cerramos con el versículo 16 que dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, tu fruto, vuestro fruto, arrepentimiento, santificación y proclamación. Esos 3 niveles de frutos permanezcan. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cielos abiertos 24/7. Yo quiero ser amigo de Jesús. No quiero ser un creyente atado, encarcelado, vendado, confundido. No. Caminemos en el camino discipular. Avancemos tras las pisadas de Jesús. Andemos como Él anduvo. Amémoslo a Él sobre todas las cosas. Seamos capaces de destronar al ego y de que Cristo reine en nuestro corazón. Seamos capaces de eso. Tú eres capaz de eso. Si no, Dios no te lo demandaría a ti. Tú eres capaz de eso. ¿Es fácil? No. ¿Qué costo tiene eso? La muerte. La muerte. Imagínate. Tenemos que morir al viejo hombre. No es fácil. Todos los días
hay que ser violentos con la vieja naturaleza para llegar a ser siervos y amigos de nuestro Señor. Y finalmente el Señor pone un broche de oro a este capítulo 15 diciendo en el verso 17, esto os mando. Este es mi último mandamiento que les dejo, que os améis unos a otros. En definitiva, todo se resume en el amor. Estas relaciones que Jesús tiene con el hombre, ser primero oyente, luego creyente, luego discípulo, luego siervo y finalmente amigo, todo se basa en el amor a Él. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Y entonces todas las cosas nos llevarán a bien. Todas las cosas nos verificarán a nosotros, nos certificarán a nosotros como verdaderos discípulos, libres, siervos doulos, es decir, esclavos libres, que estamos con nuestro amo por amor a Él, porque Él nos amó primero, Él nos ha amado tanto antes, Él dio su vida por nosotros, el que ama da su vida por sus amigos, dijo Jesús. Él lo hizo ya todo por nosotros. El resto nos corresponde a nosotros solamente. ¿Qué quieres ser? Pregúntate hoy. Como decía el título de este mensaje, ¿qué eres? Conócete a ti mismo. ¿Qué eres tú? ¿Oyente, creyente, discípulo, siervo o amigo? No tengas un concepto más alto de ti del que debes tener, decía el apóstol Pablo. Sé justo en eso. Sé íntegro, sé sincero con Dios. Y si tú sientes que eres un simple creyente, un simple oyente del Evangelio que todavía no has ingresado ni siquiera a la categoría de creyente, pues este es el día para que tú vengas a Cristo. Este es el día para que tú digas, Señor, yo me arrepiento de haber vivido una vida así, siendo un simpatizante del Evangelio. Como aquella tierra de la parábola del sembrador que dice que al momento de oír el Evangelio lo reciben con gozo, pero después van y se olvidan. Se olvidan de la palabra. Si hemos caído en esa vida, entre comillas, espiritual, salgamos de ahí. Abandonemos ese terreno. El ser oyente no es para quedarse. Ni siquiera el ser creyente es una estación para quedarse a vivir allí. Trabajemos duro en el discipulado. Trabajemos duro en ser discípulos. Y Dios quiera que algún día lleguemos a ser llamados amigos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el que se constituye amigo del mundo, al mismo tiempo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas cosas en este mundo te tenían agarrado, enganchado hacia abajo? Te tiraban hacia la tierra. ¿Cuántas cosas? Bien, el discípulo verdadero es el que se despoja de toda carga, de todo peso que lo asedia, que no lo deja caminar en paz y en victoria el camino del discipulado. Recuerda, ama al Señor sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y serás amigo de Dios. Serás amigo de Dios. Cielos abiertos 24/7. Papá, buen Padre, eterno Padre, maravilloso Padre. Papá, te alabamos en esta hora y te adoramos. Y te damos gracias, Señor, ante toda circunstancia y por toda circunstancia. Te damos gracias. Aquí estamos un grupo de tus hijos que hemos entendido, Señor, el valor del discipulado, el valor de seguir creciendo en la relación contigo. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de las fuerzas necesarias, del poder espiritual necesario para que podamos cada día vencer la vieja naturaleza y caminar en el centro de tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos, a reconocer lo que somos y lo que no somos, para poder crecer en nuestra relación contigo, Señor. Señor, te doy gracias porque nos has dado esta palabra en este día, que es una palabra rectora, que nos conduce y nos dirige, Señor, en toda nuestra vida cristiana. Bendice a mis hermanos presentes y a los ausentes, Señor, que todos en algún momento puedan llegar a escuchar este mensaje y puedan llegar a vivir este mensaje. Gracias, Padre. Sé que tú nos ayudarás, Señor, y un día todos estaremos disfrutando de lo más profundo de nuestra amistad contigo en tu presencia. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, despedimos el 2023 dándote gracias por todo. Por todo. Por lo que entendemos y por lo que no entendemos. Por lo bueno y por lo que no nos parece bueno. Por todo te damos gracias, Señor. Por todo. Porque tú eres soberano. Gracias, papá. Y entramos al 2024, anhelando caminar en este camino recto, en este camino de verdad del discipulado, Señor. Ayúdanos a caminar dando frutos, los frutos del reino de Dios. Que el 2024 sea un año de profundo arrepentimiento, de profunda santificación y de transformarnos en mudos a personas que abran su boca y fluyan de la abundancia de su corazón. Que podamos comunicar abundante verdad a todos los que están atados, encarcelados, muertos. Gracias, papá. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Y amén.